Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar de analizar muy rápidamente lo que sucedió en este domingo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina. Había un comentario previo que daba cuenta de la existencia de un voto silencioso que pretendían llevarlo hacia su sector tanto Horacio Rodríguez Larreta como Sergio Massa. Claramente ese voto silencioso existía, pero era un voto de Javier Milei, porque prácticamente no hubo una sola encuesta que vaticinara que Javier Milei iba a estar en el orden de los 30 puntos, al menos en las encuestas publicadas, porque después hay quienes dijeron que ciertos encuestadores en las horas previas daban cuenta de un porcentaje similar que iba a tener Javier Milei en las elecciones del domingo. Lo cierto es que si hubo un voto silencioso, ese voto fue para Javier Milei. Analicemos lo que representó el voto de Milei y lo que sucedió en el Gran Buenos Aires, que es en definitiva donde por ahora conserva cierto poder electoral, cierto poder de fuego electoral, Unión por la Patria, el oficialismo y la posible candidatura de Sergio Massa en octubre para soñar, porque aún está soñando Sergio Massa, con llegar al balotaje. En el Gran Buenos Aires se dio una situación muy interesante. En aquellos distritos, los más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, donde se supone que Javier Milei tenía la mayor aceptación por la experiencia pasada del 2021, que le había ido ya muy bien como candidato en la ciudad de Buenos Aires, se dio una paradoja. En esos municipios, los que están pegaditos a la ciudad de Buenos Aires, llámese de un lado del Riachuelo o del otro lado de la General Paz, Javier Milei termina siendo una elección no tan buena, por supuesto que no ha sido una elección mala, como sí la hace, por ejemplo, en los distritos más alejados de la capital federal dentro del Gran Buenos Aires. Es decir, primer cordón del conurbano suele salir entre primero y segundos Unión por la Patria o Juntos por el Cambio, depende del municipio. Cuando uno se adentra al conurbano, se encuentra con que en el segundo y tercer cordón, distritos más populosos de histórico voto peronista, termina quedando en segundo lugar la fuerza política de Javier Milei, sobre todo en el orden local, más allá de que en todos los casos Milei saca más votos que sus candidatos locales. Es decir, ha habido algo de corte de boleta, ese corte de boleta fue a favor de la candidatura presidencial de Javier Milei, en contra, o si se quiere, no teniendo tan en cuenta a sus candidatos locales, que gran parte de ellos son candidatos desconocidos, incluso en los mismos distritos a donde ellos participan. Sin embargo, ese arrastre se vio beneficiado. Como en toda regla, hay excepciones. La excepción me refiero a lo que pasó con los varones del conurbano, a los que tienen jefatura territorial, porque en líneas generales todos han hecho una elección que les permite pensar en que van a ganar en las elecciones de octubre, salvo que se siga deteriorando el oficialismo, sobre todo Unión por la Patria, y eso pueda cambiar brutalmente en el territorio, en lo local. Ahora, aquellos intendentes que en esta elección no jugaron al corte de boleta, muchos lo hicieron, bueno, ya lo van a hacer, lo van a instrumentar en las elecciones de octubre, lo cual también allí abre un escenario novedoso para las candidaturas nacionales y provinciales, la de Massa, la de Axel Kicillof o incluso los candidatos de Juntos por el Cambio, que ahora queda confirmada la fórmula de Patricia Bullrich en lo nacional y de Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires. Pero por eso decía, la gran mayoría de los intendentes logra elecciones que le permiten soñar con la reelección. Fue lo que sucedió con Mario Ishi en José Cepaz, lo que sucedió con Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, lo que sucedió fuertemente con Jaime Méndez desde Juntos por el Cambio en San Miguel, Diego Valenzuela de Juntos por el Cambio en 3 de febrero, le pasó a Fernando Moreira, el actual intendente de San Martín, que le gana la interna al candidato del movimiento Evita, en Vicente López, Soledad Martínez reafirma, por supuesto con una muy buena elección, su preponderancia local, en San Fernando Andreotti, en Tigre, una de las internas que había que mirar con mucho detenimiento, gana también Julio Zamora contra viento y marea, si se quiere, porque incluso Zamora ni siquiera llevó la lista de Sergio Massa y fue con la lista de Juan Grabois. En Escobar, Ariel Zucarchuk también reafirma una muy buena elección con un porcentaje cercano al 50%. Lo mismo le sucede a Federico Achával en Pilar, donde hace una elección del 50% y queda cómodamente proyectado para ser
reelecto en las elecciones de octubre. En Moreno, Mariel Fernández también hace una elección que le permite soñar con mantener la intendencia a partir del 10 de diciembre. Ya les veníamos adelantando que en Moreno iba a haber una muy buena elección de Javier Milei y además queda a las puertas con estos resultados de convertirse en diputado provincial el referente que tiene Javier Milei en ese distrito, que es Ramón el Nene Vera. Ituzaingó y Morón se han convertido en dos de las excepciones, de las otras que ahora les voy a comentar. En Ituzaingó, Juntos por el Cambio queda en primer lugar, en segundo lugar queda la candidatura de Pablo Descalzo, que es el hijo de Alberto Descalzo. Pregunta: la gente empezó a castigar lo que Milei dice comportamientos de casta, esto de decir, bueno, no voy yo y pongo a mi hijo como si eso fuera inocuo y no tuviera ninguna consecuencia. Bueno, veremos qué pasa en octubre. La diferencia de todas maneras entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que quedó arriba, es menor, es prácticamente de 1,5 puntos, 2 puntos. Tiene chances de revertirlo Pablo Descalzo en las elecciones generales. Morón, otro distrito gobernado por Unión por la Patria a nivel local, que en este caso puntual queda arriba Juntos por el Cambio. Veremos qué es lo que pasa en las elecciones de octubre. Otra de las excepciones fue Hurlingham. Habíamos adelantado una primaria durísima de Unión por la Patria que se peleó voto a voto y que logra imponerse el candidato de la Cámpora, Damián Celsi, frente a Juan Zabaleta, a Juanchi Zabaleta. La diferencia fue muy pero muy exigua y ya la Cámpora proyecta a Hurlingham como en algún momento fue para el kirchnerismo duro la matanza cuando se perdió la elección nacional y provincial en el 2015. Hay que estar preparados para tener un refugio desde el punto de vista institucional y político, y al parecer ese era el objetivo de conquistar Hurlingham. El otro gran golpazo a lo preestablecido y, si se quiere, al comportamiento de casta fue lo que pasó en San Isidro. En San Isidro, Ramón Lanús le termina ganando la interna nada más ni nada menos que a Macarena Pose, la hija del histórico intendente de ese distrito que iba como compañero de fórmula de Diego Santín en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una elección histórica. Ramón Lanús tiene enormes chances ahora de ser el próximo intendente de San Isidro. 3 excepciones en un marco general donde los intendentes en la primera sección electoral, uno de los sectores del conurbano bonaerense, reafirman sus liderazgos. En Merlo también Gustavo Menéndez logra una elección que lo proyecta con una diferencia importante contra el segundo a ser reelecto en su municipio. Vayamos rápidamente a la tercera sección electoral. Se repite la lógica que recién les planteaba: distritos pegados a la capital, distritos donde sale segundo Juntos por el Cambio. El caso de Avellaneda es uno de ellos. Donde empieza uno a meterse más en lo profundo del conurbano, se da la lógica inversa. Javier Milei obtiene, o la fuerza política de Javier Milei obtiene el segundo lugar. Pasó en distritos muy importantes de la tercera sección electoral. Fíjense, Matanza, donde el intendente Fernando Espinosa le gana la primaria a Patricia Cubría del Movimiento Evita y hace una enorme elección el candidato de Javier Milei, que es el Dipi, el conocido Dipi, que termina siendo en términos personales la segunda figura política más votada de La Matanza, corazón del peronismo, que pierde una muy fuerte cantidad de votos. La Matanza es un sustento imprescindible para que, por ejemplo, Axel Kicillof tenga chances de seguir siendo el gobernador a partir del mes de diciembre y, por supuesto, ganando las elecciones de octubre. La diferencia que tiene Kicillof con Massa es que Kicillof no tiene primarias, no tiene balotaje, no tiene segunda vuelta. Con un voto de diferencia logra retener la provincia de Buenos Aires. Conclusión: había un voto silencioso. El voto silencioso fue para Javier Milei. Segunda conclusión: esta es una elección primaria. ¿Es la definición? ¿Ya podemos proyectar que Javier Milei será el próximo presidente? No. ¿Tiene grandes chances? Sí, pero los comportamientos en algunos casos de los electores suelen modificarse entre la PASO y la elección nacional y la elección final, que es la del 22 de octubre, sobre todo porque aún hay un porcentaje, que es una enorme incógnita, de aquellos que no fueron a votar en las PASO y que veremos, primero, si van a votar en las elecciones generales, segundo,
¿A quiénes terminan votando? Gran perdedor en esta elección, Juntos por el Cambio. No pudo convertirse en la alternativa, no pudo elegirse como el mandato de cambio que evidentemente en un sector importante de la sociedad ya está planteado. ¿Había un mandato de cambio? Sí, el mandato de cambio por ahora se lo dieron a Javier Milei. Es el gran fracaso de Juntos por el Cambio de no haberse podido convertir en esa figura de decir nosotros somos los que representamos ese cambio en la Argentina. ¿Y saben por qué? Porque Juntos por el Cambio hace mucho tiempo dejó de ser lo novedoso. Vamos a seguir encontrándonos a partir de nuestro intercambio en estos medios de comunicación, a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube, para que sigamos informados, por supuesto, de aquí a las elecciones del 22 de octubre. Van a pasar muchas cosas, como por ejemplo, qué va a suceder con el dólar. Les recomiendo que ingresen a nuestra página de internet elembudo.tv, donde allí todos los días le contamos los pormenores de lo que se dice en las cuevas. El lunes arrancó en 700, se terminó moderando, pero habrá que estar muy atentos. El mercado se puso verdaderamente muy nervioso. Y a no creerse farsas. El mercado se puso nervioso porque las condiciones macroeconómicas de la Argentina están explotadas. No porque haya ganado puntualmente Javier Milei, que en definitiva es un candidato, es un economista pro mercado. Hasta la próxima.